Universidad de Chile. De todos los tiempos, ciruelo, ojo de culebra. Bien, y como tenemos cada semana, ¿no es cierto?, los días lunes, hablamos de Constitución, hablamos de cómo la nueva propuesta de Constitución aborda distintos sectores de la ciudadanía, cómo están enfocados los derechos, ¿no es cierto?, de los distintos grupos, en algunos casos de las distintas minorías. Hemos hablado de mujeres, hemos hablado de pueblos originarios, hablamos de derechos humanos, pero en esta oportunidad vamos a hablar de qué dice la propuesta de nueva Constitución en materia de niñez con enfoque de género en la nueva Constitución. Para hablar de este tema tenemos a la académica, abogada, asistente de investigación del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Natalia Morales. Muy buenos días, Natalia. Muchas gracias por contactarte con nosotros. Hola, buenos días Juanita, buenos días Claudio, qué gusto estar aquí en ya nuestra penúltima columna antes del plebiscito. Así es, se acerca. Ujú. Queda muy poco, Natalia, para el plebiscito Eh, constitucional. Nat Vamos a hablar, Juanita, hoy día de derechos de la niñez con enfoque de género a propósito de lo que se va a sí, decidir el próximo 4 de septiembre. sí, pues eso justamente es lo que mencionábamos. Y Natalia, cuando hablamos de derechos de la niñez, uno tiende automáticamente a pensar en la niñez en general. Eh, ¿Cómo podríamos pensar que puede haber un enfoque en los derechos de la niñez que particularice o se concentre en los derechos de la niñez, pero de las niñas en particular? ¿Cómo podría, o qué es lo que dice la Constitución respecto a eso? Muy buena pregunta, Juanita. Bueno, la verdad es que cuando hablamos de la niñez en general, ha existido un déficit a nivel constitucional en el reconocimiento de las niñas y niños y adolescentes respecto de su existencia, porque no están mencionados en la Constitución actual, pero también en que este reconocimiento sea expreso en la línea de reconocerlos como titulares de derechos, es decir, que les reconozca todos los derechos que están ahí en la Constitución, haciendo explícito de que las niñas, niños y adolescentes son personas y que además poseen situaciones particulares o enfrentan situaciones particulares que requieren de la consagración de derechos específicos que permitan abordar, ¿no es cierto?, los desafíos ya, y principalmente modalidades específicas de vulneraciones de derechos humanos que enfrenta la niñez. Y esto se hace aún más importante en el caso de las niñas, porque lamentablemente cuando vemos las principales problemáticas que afectan a la niñez, que son la violencia y también barreras estructurales para que el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes sea integral, suelen ser estas barreras, ¿no es cierto?, estos desafíos más problemáticos aún en el caso de las niñas. En el caso, por ejemplo, de la violencia, el maltrato y la negligencia contra la niñez, es bastante evidente. Si vemos algunas modalidades particulares de violencia, por ejemplo, la violencia sexual, nos vamos a encontrar con cifras bastante dramáticas. Y en este caso tenemos cifras muy recientes, en el caso de nuestro país, puesto de que este año recién se lanzó los resultados de una encuesta sobre violencia sexual en niñas, niños y adolescentes, donde se le preguntaba a personas mayores de edad si habían sido vulneradas en su infancia y se llegó a una cifra bastante eh, dramática que mostraba que 18 personas habían sido vulneradas en alguna modalidad de violencia sexual durante su infancia, 18%, y cuando hacíamos la desagregación por género, un 8% de los hombres manifestaba haber sido vulnerado de esta forma, y en el caso de las mujeres esto se elevaba a 28%, es decir, más de 3 veces y media la cifra de los hombres. Y la verdad es que esto ha sido una realidad constante en nuestro país. Si nosotros miramos las cifras, por ejemplo, de violencia sexual, de maltrato infantil, la mayoría de los delitos vinculados a estas modalidades de violencia, siempre vamos a ver que la población más vulnerable es la infancia y en particular las mujeres, niñas y adolescentes. Por lo tanto, es muy importante articular herramientas en todas las dimensiones para poder combatir estos fenómenos y el marco constitucional, al ser la norma fundamental, también es un campo muy importante que recoja estas particularidades y problemáticas y de herramientas jurídicas sustantivas para poder avanzar en esta materia. Ujú. Sí, esto es muy importante. Hace pocos días nomás, lamentablemente, Natalia, conocíamos esta noticia de esta red de pedofilia que se desbarató,
donde se expone sin duda alguna esto que comentabas. Natalia, a la hora de abrir el texto constitucional y comenzar a revisarlo, ¿qué derechos específicos podríamos encontrar que se consagran en favor de niños, niñas y adolescentes? Bueno, si las y los auditores quieren revisarlo acá, los derechos específicos de niñas, niños y adolescentes están en el artículo 26 de la propuesta constitucional. Bien, y este es un artículo bastante interesante porque lo primero que hace es reconocer la titularidad de derechos para niñas, niños y adolescentes, consagrar ciertos principios que van a dirigir la acción del Estado, ¿ya? Y que vienen directamente recogidos del derecho internacional de los derechos humanos y de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y además reconoce derechos específicos para niñas, niños y adolescentes, que son dos. Primero que todo es el derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que permitan el pleno desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Es un derecho del que se deriva además un segundo derecho, que es el derecho a no ser separados de sus familias, salvo que sea estrictamente necesario para su bienestar y siempre aplicado como último recurso. Y un segundo derecho específico para niñas, niños y adolescentes es el derecho a la protección contra toda forma de abuso, maltrato, violencia y negligencia, que también está consagrado, ¿no es cierto?, en este artículo 26. Y la verdad es que estos derechos, además, mirándolos con perspectiva de género, los podemos entender en relación con el derecho a vivir una vida libre de violencia, que es el artículo 27, ¿no es cierto?, el siguiente artículo que se consagra en el catálogo, que es un derecho que se consagra específicamente para mujeres, niñas y adolescentes, entendiendo, y también a personas de las diversidades y disidencias sexogenéricas, entendiendo la mayor frecuencia con que esta población sufre vulneración a este derecho. Estos son los derechos específicos. Natalia, ¿cómo se va a articular la institucionalidad estatal para que esos derechos que están establecidos constitucionalmente se puedan hacer efectivos y se puedan cumplir? Es decir, cómo el Estado y cómo, si de alguna manera la Constitución garantiza que el Estado va a poder hacer cumplir esos derechos. Lo pregunto porque hoy día, si uno piensa, ¿no es cierto?, en ciertos derechos sobre las mujeres, ¿no es cierto?, respecto a las mujeres o a la no violencia contra la mujer, en la práctica, las mujeres que son agredidas o violentadas no tienen la protección del Estado. Sí, exacto, Juanita. En realidad esta problemática implica un montón de desafíos y para eso la normativa constitucional es simplemente un primer paso, ¿no es cierto? Sin embargo, en materia de niñez y adolescencia, lo que podemos apreciar acá, analizando desde lo normativo, es que esta voluntad de mejorar está muy explícita y está considerada de forma prioritaria, ¿ya? Hemos hablado en otras columnas radiales acá que para evaluar el potencial de una constitución respecto de los derechos humanos tenemos que mirar tres aspectos: cómo están consagrados los principios, que son los que vincula al Estado, la forma en que va a actuar el Estado, cuáles son los derechos que se reconocen a los titulares de derechos y también cuáles son los mecanismos de garantía. Y la propuesta en niñez es bastante robusta, ¿ya? Primero, porque se establece expresamente de que este deber general de promover, de respetar, de garantizar los derechos, en el caso de la niñez, es un deber prioritario del Estado. Ese es el lenguaje que se utiliza, prioritario. Segundo, se establecen estos principios a los que yo hacía relación, que son principios bastante importantes y que han existido en nuestro ordenamiento jurídico, pero que ahora se eleva el rango de importancia que se les atribuye, que son los principios de interés superior de la niña, el niño y adolescente, es decir, que el Estado tiene que observar el mejor interés, el mejor beneficio, la protección de la niña, niño y adolescente en todas las decisiones que toma, y por lo tanto esto vincula a todos los agentes del Estado, a las juezas y a los jueces cuando fallan, por ejemplo, un caso de cuidado personal, al Poder Ejecutivo cuando define una política educativa, y así. Un montón de medidas están vinculadas a este principio. También el principio de autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes, es decir, respetar a las niñas, niños y adolescentes como lo que son personas plenas, no personas en vías de formación, sino que personas plenas, no deficitarias, y por lo tanto que hay que reconocer ese nivel de autonomía que es, por supuesto, progresivo e incremental, y de la mano de eso, otro principio también es el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser oídos, ¿ya? Y a participar de forma incidente también de las decisiones que los afectan. Y ahí también hay normas constitucionales que van en esa línea. Finalmente también hay mecanismos de garantía, además de estos principios y de los derechos que mencionaba, importantes. Por ejemplo, se constitucionaliza la Defensoría de la Niñez, ¿bien? Y lo otro, el otro punto es bien interesante aquí es que la materia de niñez está considerada también en las normas transitorias, es decir, que dentro del itinerario postconstitucional, en caso de
aprobarse la propuesta constitucional, se fija como una prioridad que se hagan las modificaciones legislativas pertinentes para adecuar la legislación a la nueva norma constitucional. Bien, y aquí esto vendría a consolidar o dialoga bastante bien con los cambios legislativos que han habido en el último tiempo. La ley de garantías para la niñez que salió en marzo de este año dialoga bastante bien porque también tiene este reconocimiento de la titularidad de derechos de niñas, niños y adolescentes, y es una ley que busca articular las distintas áreas clave para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. O sea, revertir un poco esta atomización de que hayan políticas en el ámbito de la justicia, ¿no es cierto?, de la educación, de la salud, y articular todo esto entendiendo que aquí se requiere una respuesta multidimensional, y en esa misma línea va la Constitución. Y el plazo que se ve para que se presente esta modificación legislativa de parte del Ejecutivo es de un año en las normas transitorias, y por lo tanto es una de las normas que tiene los plazos más acotados, y es la única legislación que se vincula directamente con un grupo en situación de vulnerabilidad que está considerado en el itinerario constitucional de las normas transitorias. Por lo tanto, aquí vemos también que esta declaración de que los derechos de niñas, niños y adolescentes son prioritarios no es solamente retórica, sino que es algo que está regulado de forma bastante robusta e integral de distintas aristas en el texto constitucional, considerando, por supuesto, lo que puede hacer una constitución, que no puede generar cambios automáticos, pero sí puede generar un marco normativo robusto que le den herramientas a todos los agentes que intervienen en esta acción para que puedan actuar en la línea de la protección. Y también me gustaría destacar que esta propuesta robusta en términos de derechos sociales también tiene un potencial impacto en las niñas, niños y adolescentes. Hay sistemas nacionales, ¿no es cierto?, para efectivizar ciertos derechos, Sí, se nos quedó ahí por un ejemplo, el poco derecho a la congelado. educación Ahí o el volvió. derecho a en el itinerario. Ah, Sí, disculpen, no, pero ya no sé volviste, dónde habré Natalia. quedado. Te ¿Ven? quedaste, Ah, te quedaste congelada, pero volviste. sí, debe ser mi internet, pido disculpas, pero bueno, retomando un poco la idea, también es importante considerar que estos sistemas nacionales que efectivizan derechos como la educación y el cuidado están puestos como prioritarios en la Constitución y tienen el potencial de tener un impacto directo en las niñas, niños y adolescentes. O sea, mejorar los mecanismos de cuidado, mejora las posibilidades de desarrollo de niñas, niños y adolescentes, y también mejorar el sistema de educación mejora considerablemente las oportunidades de desarrollo que tienen. Sí, a propósito de eso último, Natalia, respecto del derecho a la educación para niños, niñas y adolescentes, ¿qué avances se observan en esta materia? Bueno, la verdad es que se observan bastantes avances y en particular en lo que nos compete a nosotros, que es la perspectiva de género, un avance que debemos destacar es la inclusión de un catálogo de principios que vienen a componer lo que es, a darle contenido a lo que es la calidad de la educación. Si ustedes miran la norma que consagra el derecho a la educación, se señala que serán principios rectores del sistema, por ejemplo, la igualdad y no discriminación, y la perspectiva de género, y por lo tanto se constitucionaliza también lo que es la educación no sexista. Y al ser estos principios de la educación, el Estado va a tener la obligación de promover un sistema educativo, ¿no es cierto? Un currículum educativo que promueva estos valores. Y esto es particularmente relevante eh, para efectivizar la prevención en materia de violencia y desigualdad de género, ¿no es cierto? Muchas veces hemos hablado de que esto como fenómeno estructural, ¿no es cierto?, debe partir por la educación, pero la prevención, ¿no es cierto?, la erradicación de esta problemática, pero pocas veces se toman medidas efectivas para avanzar en esa línea. A nosotros nos parece que este es un avance bastante concreto, reconocer que la educación debe ser no sexista, por lo tanto que no debe perpetuar estereotipos de género ni roles tradicionales. Eh, y eso va directamente también en la línea de lo que han indicado organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque un punto muy relevante para poder erradicar la violencia de género, la desigualdad, es eliminar los roles y los estereotipos tradicionales de la educación, ¿ya? Y la educación, sobre todo de la educación pública, que es a la que tiene acceso la mayoría de la población, ¿no es cierto? Y sobre todo la población vulnerable. También otros derechos dialogan directamente con esto, y es que la propuesta educativa es bastante integral, y aquí es muy relevante también el derecho a la educación sexual integral, ya que viene a ser clave desde una perspectiva de género, puesto que también avanza directamente en la línea de erradicar otras problemáticas que son bastante relevantes para la niñez y para la igualdad de género, por ejemplo, el embarazo adolescente, ¿ya? La misma violencia sexual. Es un factor protector la educación sexual integral para erradicar la violencia sexual, ¿ya?
empoderar a los niños respecto del conocimiento de su cuerpo, mejora los canales de denuncia, ¿no es cierto? Y por lo tanto, estas situaciones pueden ser pesquisadas de forma más temprana y evitar situaciones prolongadas de vulneración de derechos. Y eso también forma parte de esta propuesta del sistema educativo. Natalia, ¿cómo va a dialogar esto que acabas de explicar y que finalmente es una responsabilidad del Estado garantizarlo, ¿no es cierto?, en los colegios y en el sistema educativo en general, con este derecho de los padres y madres y tutores de elegir qué quieren para la educación de sus hijos? Nosotros sabemos que ahí han chocado, ¿no es cierto?, posturas legítimamente más conservadoras de ciertos padres que no les gusta, por ejemplo, una educación sexual temprana. Sí. Ese ha sido un punto bastante discutido, bastante polémico y bueno, de repente se genera también una especie de contradicción artificial entre eso, ¿ya? Entre la forma que están planteados los derechos. Tenemos que partir de la base que desde el derecho internacional de los derechos humanos y en realidad de la lógica de los derechos fundamentales, los padres respecto de las hijas, los hijos, las personas que tienen a su cuidado, no tienen derechos propiamente tal, sino que más bien tienen responsabilidades. Así como el Estado tiene responsabilidades, los cuidadores también tienen responsabilidades. Y en base a esas responsabilidades se les reconocen, ¿no es cierto?, ciertas facultades, ciertas atribuciones, pero que no pueden vulnerar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, el derecho a su desarrollo pleno y también este principio de la autonomía progresiva. Ahora, esto no quiere decir que los padres, las madres, los cuidadores, los tutores tengan un rol secundario, porque de hecho, al reconocer el derecho específico de niñas, niños y adolescentes a su desarrollo integral y vincular eso a su derecho a no ser separado de las familias, se está reconociendo implícita y bastante explícitamente en realidad el rol fundamental que cumple la familia como núcleo cuidador de las niñas, niños y adolescentes. Y en materia de educación, esto tiene también su bajada particular, que está expresamente en el texto y es la consagración del derecho que tienen padres, madres, tutoras y tutores de elegir el tipo de educación en que quieren educar a las personas a su cargo, sin embargo con un límite expreso que es el interés superior de la niña, niño y el adolescente, que siempre se tiene que respetar. Bien, ahora, respecto de cómo dialoga esto con la educación sexual integral, la educación sexual integral hay que desmitificarla. Es una educación que es progresiva e incremental, siempre apropiada para la edad de niñas, niños y adolescentes, y que va mucho más enfocada en temas de autoconocimiento, ¿no es cierto?, de autonomía respecto del cuerpo, de responsabilidad sexoafectiva, ¿no es cierto? Y por supuesto que la edad más temprana esos contenidos van a corresponder a responsabilidad afectiva, identificación de emociones, un montón de cosas que forman parte integral de la sexualidad humana, que no es sencillamente como el acto sexual y que esa educación vendrá después. Y también hay que reconocer que la edad de la adolescencia ya es totalmente necesario educar en materia de anticoncepción y otras problemáticas y asuntos como asociados para poder evitar problemas estructurales como por ejemplo la enfermedad de transmisión sexual, el embarazo adolescente, que impactan en la niñez. Para poder hacerse cargo de esos problemas, abordarlos, se tienen que tomar medidas educativas, no hay otra salida. Y el Estado, como garante de derechos, tiene que asegurar que todas las niñas, niños y adolescentes tengan acceso a esa información, sin importar qué ocurre en las familias. Ahora, por supuesto, las familias tienen derecho a hacer la crianza valórica que estimen pertinente, y cada persona también tiene derecho a actuar según su propia conciencia, sus convicciones, sus religiones. No es incompatible tener información sobre lo que existe, a tomar las propias decisiones. De hecho, todo lo contrario, una buena educación y acceso a la información garantiza que las decisiones que tomemos en nuestra vida, desde niños, adolescentes y progresivamente, de acuerdo a nuestro nivel de autonomía, sean libres, porque no estamos actuando en base a ignorancia o desinformación, sino que una verdadera convicción, que en este caso también puede ser valórica, religiosa, por supuesto, ya, pero es una decisión informada y amparada por estas acciones tanto estatales como familiares. Bueno, Natalia, estamos conversando junto a Natalia Morales, abogada, asistente de investigación del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, respecto de los derechos de la niñez con enfoque de género en la propuesta de texto constitucional. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, podríamos haber seguido conversando respecto de este tema, pero vamos a continuar abordando, quizás no este, pero sí otros, en nuestra última sesión ya previo a lo que va a ser el plebiscito constitucional del próximo 4 de septiembre. Natalia, como siempre, muchas gracias por
este espacio y por la posibilidad que les das a nuestros auditores y auditoras de poder entender de mejor manera la propuesta constitucional. Que tengas un buen día. Buen día para ustedes dos. Bueno, nos vemos en 2 semanas más con la última columna, entonces antes del plebiscito. Que estén muy bien. Nos encontramos, Natalia. Buenos días. Bueno, y nosotros, Juanita, tenemos que hacer una pausa. Son las 8 de la mañana con 1 minuto, pero siga nuestra sintonía. Continúa Radio Análisis en unos instantes. Va a estar nuestro director Patricio López. Y, Juanita, nosotros nos vamos a reencontrar ya mañana martes. Así que un abrazo, que estén muy bien. Que esté muy bien. Muy buenos días.